Sí, buenas noches. Hoy vamos a estudiar un tema fundamental para poder explicar la santidad o la santificación que vamos a estudiar, si Dios quiere, el domingo. En la clase pasada hablamos de la adopción y mencioné que me vi la necesidad de dividir el tema en dos partes, la adopción y la unión con Cristo. Por efectos del tiempo no íbamos a poder cubrir los dos temas, así que hoy vamos a enfocarnos en estudiar la unión con Cristo. Vimos en particular que en la adopción se nos enseña que recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por medio de ese Espíritu Santo somos declarados hijos de Dios. Es un concepto legal, ¿verdad? La adopción es una declaración legal que nos hace ser adoptados a la familia de Dios. Vimos que bíblicamente hay dos familias, la familia del diablo y la familia de Dios. Y en la adopción pasas de la familia del diablo a la familia de Dios. Cambias de familiares, ¿verdad? Y vimos lo que implica y el tema de la herencia, y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hablar solamente de la adopción nos deja incompletos. Quisiera que resumiéramos primero algo de lo que vimos. Dijimos que todos los que fueron elegidos para salvación serán adoptados por Dios, porque la adopción es una parte, es un aspecto de la predestinación. Fuimos predestinados también para ser adoptados. Así como la justificación es un término legal, la adopción también. En la regeneración recibimos el Espíritu Santo. Recuerden que regeneración, conversión, justificación y adopción, todo eso es instantáneo, incluyendo la fe. La unión con Cristo también es instantánea. Fuimos librados de la esclavitud del pecado y ahora somos hijos adoptivos de Dios, y somos hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Si somos hijos, dice la Biblia, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero nuestra herencia está reservada en el cielo, está garantizada, pero aún no la tenemos. El apóstol Juan nos dice que somos hijos de Dios, pero aún no se revela lo que hemos de ser. Entonces estamos en transición. Lo único que experimentamos en la regeneración principalmente es la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Cambia todos nuestros deseos y nuestras motivaciones y afectos, pero seguimos sujetos a este cuerpo. Por eso es importante estudiar la santificación. ¿Cómo se supone que debe de vivir alguien que fue renovado en su mente? Es regenerado, nacido de nuevo, pero sigue en el cuerpo, en el mismo cuerpo que el no regenerado tiene. Pero antes de estudiar eso, vamos a ver la base para hablar de la santificación, que es la unión con Cristo. Vamos a 1 de Juan 4:13, donde este pasaje nos dice algo muy interesante. Nos dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Entonces vimos que cuando recibimos del Espíritu Santo, somos hijos de Dios, ¿verdad? Es la garantía de la promesa, es lo que nos identifica como hijos de Dios, pero pasa algo más. Nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Y esto habla de una unión particular. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Pero no estamos hablando de algo místico. No es que nosotros nos acerquemos a la divinidad y seamos más que humanos, o que Jesús se baje de su cuerpo glorificado y de su naturaleza humana glorificada a ser uno con nosotros. Sino que me parece que el apóstol Pablo lo explica en Efesios 5, 25 al 33. Habla de un misterio. Efesios 5, 25 al 33. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo habla de la responsabilidad de esposos para con sus esposas en el sentido de lo que Cristo hizo por su iglesia. Y así como hombre y mujer cuando se casan llegan a ser un solo ser,
Son dos individuos separados, dos individuos independientes, pero en el matrimonio se habla de un solo ser, se habla de una unión. Lo que nos dice el apóstol Pablo es que eso mismo pasa entre Jesús y su iglesia, o sea, nosotros. Todos aquellos que han sido regenerados están unidos a Cristo y Cristo unido a nosotros, en la misma analogía que el hombre y la mujer cuando se casan. Entonces, al momento de casarnos, marido y mujer son considerados un solo ser por Dios. Ya no son dos, sino uno, ¿verdad? Y están unidos hasta que la muerte los separe. En estos dos individuos, hombre y mujer, que son totalmente diferentes, que tienen contextos diferentes y son individuos diferentes, hay una unión íntima y personal entre ambos. Pablo nos dice que ese mismo tipo de unión, esa misma tipo de relación que hay entre dos personas distintas, la tenemos en lo individual con Cristo. Es decir, Dios nos ve como si fuésemos uno solo en Cristo Jesús. No estamos separados. Ahora, en el matrimonio humano la muerte nos separa, pero en el caso de Cristo y su iglesia, Cristo no muere. Y su iglesia tampoco, porque experimentaremos la muerte material, aquellos que alcancen a morir antes de que Cristo venga. Los demás no van a alcanzar una muerte material o carnalmente hablando, pero en la resurrección sabemos que todos son eternos, tanto los que resucitan para vida eterna como los que resucitan para condenación. Así que nuestra unión con Cristo jamás se va a deshacer. Es una unión por la eternidad. Entonces podemos hablar de la unión con Cristo como la relación que Jesús tiene para con sus ovejas, por medio de la cual sus ovejas reciben los beneficios de la salvación. Es decir, podemos analizar esto desde la perspectiva bíblica. Cuando una mujer se casaba con un hombre, ella tenía el beneficio de todas las propiedades de ese hombre, de todo lo que ese hombre tenga. Son uno solo, ella se puede beneficiar de todo lo que su esposo tiene. Vimos el tema pasado, el concepto de las arras, ¿verdad? Donde el hombre le promete a su mujer que la va a sostener siempre, y las arras son un anticipo. Así como en el caso de la mujer puede acceder a todo lo que su esposo tiene, puede acceder a la protección que su esposo le puede brindar en el concepto humano, ¿verdad? Porque quien nos protege a todos es Dios. Pero en el concepto humano, la responsabilidad del hombre de provisión, de cuidado, de techo, comida, sustento, amor, todo eso, es lo mismo que Pablo dice que Jesús hace por nosotros. Entonces, al hablar de la unión con Cristo, estamos hablando de la forma en la que recibimos los beneficios de la salvación en distintos aspectos. La Biblia habla de que estamos unidos a Cristo, o Cristo está unido a nosotros, somos como Cristo, o Cristo está con nosotros. Son 4 aspectos. Estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, somos como Cristo y estamos con Cristo. Entonces les voy a ver cada uno de estos temas porque es importante que entendamos que tanto regeneración, justificación, adopción y santificación están íntimamente ligados a la unión que tenemos con Cristo. La forma en la que Dios nos ve como si fuésemos uno solo, individualmente y corporativamente. Es decir, la iglesia, toda la iglesia, dice, es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Y en lo individual, yo en lo personal con Cristo, es como si fuese un solo ser con Él. Por consecuencia, todos formamos un mismo cuerpo, junto con Cristo. Es la analogía. Pero necesitamos verlo en estos 4 aspectos. Empecemos entendiendo qué significa estar en Cristo. Entonces, al hablar de la unión con Cristo, lo voy a anotar aquí, decimos que estamos, lo voy a poner aquí con mayúsculas, en Cristo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Vamos a 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Nos concedió en Cristo. Estamos en Cristo antes del comienzo del tiempo. Un pasaje más, Efesios 1:3-4. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales
con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ya después sigue en amor nos predestinó, pero ya es el otro pasaje, ¿verdad? El otro versículo. Entonces fíjate que aquí en Efesios también nos dice que Él nos bendijo en Cristo. Ahora, es claro que antes de la creación ninguno de nosotros existía, ningún ser humano existía. Y la Biblia nos habla de que nos bendijo en Cristo, como si nosotros estuviéramos en Él, pero no existimos todavía. No hay nada, nada ha sido creado. Lo único que hay en eso, podemos hablar de un pensamiento, estamos en la mente de Dios. Dios sabe a quién va a crear, y Dios va a crear a cada uno de manera particular. No fue al futuro y vio lo que haríamos y entonces nos bendijo en Cristo. No, sino antes de la creación, sin ver el futuro, sin tener que ir a ver qué ibas a hacer. Antes de la creación Él decide bendecirte. Antes de la creación te concede un favor en Cristo. Es decir, el Padre nos está viendo desde antes de ser creados, nos visualiza como personas que van a estar en una relación muy cercana a Cristo. Antes de que cada uno de los elegidos fuese creado, Dios los vio en Cristo, es decir, en esa unión, en esa relación íntima entre Cristo y nosotros. Cada uno de nosotros estuvo en la mente de Dios planeando esta unión particular con Él. Esto sucede antes de la creación. Eso implica que Dios nos trata como si fuésemos uno en Cristo desde antes de que fueses creado. Por eso que dice que a los que eligió predestinó, ¿verdad? Y predestinó para ser adoptados. Es decir, en la eternidad Él decidió que cada uno de los que se van a salvar llegase el momento en el que fuesen uno con Cristo. Como hablamos de la eternidad, no estamos hablando de tiempo, no había tiempo. Él diseñó que en el transcurso del tiempo, conforme cada uno de nosotros viniese al mundo, hablando de nacer en la carne, ¿verdad? Llegar el momento en cada uno de nosotros en un tiempo distinto y particular, llegaría el momento en que seríamos uno con Cristo. Y lo que nos dice Pablo es que desde la eternidad Dios ya nos veía en Cristo, es decir, ya nos veía en esa relación. Él la planeó y la ordenó. Entonces no fue algo que Dios decidiese dependiendo de lo que hicieras o dependiendo de cómo reaccionabas a las circunstancias, sino que partiendo de que tú tendrías una relación con Cristo porque Él te ve en Él, ordenó todo el mundo para que eso se efectuara. Entonces, cuando hablamos de estar en Cristo, tenemos que hablar que es algo desde la eternidad y para la eternidad. Porque si antes de la creación Dios te vio en Él, en esa relación personal con Cristo, y esa relación en el tiempo se llevaría a cabo, o sea, el día en que fuiste regenerado, en el que fuiste justificado, adoptado, en ese momento esa unión con Él jamás se va a disolver, así que también va para la eternidad. Desde la eternidad a la eternidad estamos en Cristo, es decir, Dios visualizó que siempre estaremos con Cristo en esa relación particular. Como el hombre y la mujer al estar casados son uno, Dios visualizó a todos los que Él creó, elegidos para salvación, que serían uno con Cristo. Entonces es un plan que Dios tiene desde antes de la creación del mundo y que definió que en determinado momento del tiempo en cada uno de sus elegidos se ejecutaría. ¿Ok? No estoy hablando que nuestras almas estaban en la eternidad o que algo de nosotros estaba antes de la creación, porque es una contradicción, ¿verdad? Porque si somos criaturas, no podemos estar antes de ser creados. O sea, ojo, no estoy diciendo que somos almas antes de venir al mundo y que desde la eternidad ya estábamos y que Dios nos unió con Cristo y luego nos fue mandando al mundo a que cada uno naciera. No, porque si somos criaturas de Dios, es imposible que alguna de las criaturas de Dios estuviese antes de la creación. Es lógicamente contradictorio pensar que ya estabas y que Dios te bendijo. Por eso el apóstol Pablo nos dice, nos bendijo en las regiones celestiales, antes de la fundación del mundo. Es decir, es algo que Dios se propuso desde la eternidad, pero va a ser efectuado desde nuestra perspectiva humana en un momento del tiempo. Pero para Dios, que no hay tiempo, Dios dijo, Hernán y Jesús van a estar unidos para siempre, eternamente. Pero Hernán no es eterno. Así que Hernán va a ser creado
Hernán va a pasar por eso que vimos de la salvación, va a ser llamado, y va a ser regenerado, va a recibir fe, va a ser justificado, va a ser adoptado, y va a estar unido con Cristo. ¿Me explico? Así que estar en Cristo es algo eterno. Ahora, también estamos en Cristo en la vida terrenal de Jesús. Es decir, esta unión tenía validez desde que Jesucristo estaba en la eternidad y cuando Jesucristo estaba en el mundo y aún nosotros no existíamos. Vamos a ver a qué me refiero. 1 Corintios 1:30. Dice, pero gracias a Él están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. En el tema pasado vimos que los méritos de Cristo fueron imputados a nosotros, ¿verdad? Es como si nosotros lo hubiésemos hecho. Pero sin estudiar la unión de Cristo estaba incompleta esa explicación. Porque al ser un solo ser ante Dios, Cristo y nosotros, todo lo que Cristo hizo es como si lo hubiésemos hecho nosotros. Es como si nosotros hubiésemos estado ahí haciendo lo que Cristo hizo. Entonces nos dice, gracias a Él, o sea, gracias a Dios, están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, justificación, santificación y redención. Lo que tenemos es por lo que Él hizo. Así que hablar, cuando decimos estábamos en Cristo, esa relación era efectiva aún antes de que existieras. Todo lo que Jesús hizo es contado a nuestra cuenta. Vamos a 2 Corintios 5:21. Si estábamos en Cristo, nos dice la Escritura, 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Así que si Dios trató a Jesús como si nosotros estuviéramos en él, lo trató como pecador porque sabía que nosotros íbamos a pecar. Y los que fueron creados antes que nosotros habían pecado. Así que el estar en Cristo implica que los méritos de Cristo fueron puestos a nuestra cuenta y nuestro pecado fue puesto a la cuenta de Jesús, como si Él lo hubiese hecho. Y eso es lo que en teología se llama doble imputación. Lo que Jesús hizo es como si nosotros lo hubiéramos hecho. Y todo lo que yo he hecho es como si Jesús lo hubiese hecho. Entonces Jesús recibió todo tu pecado. Todo lo que tú tenías que sufrir como consecuencia estaba en Él. Y cuando Él fue obediente hasta la muerte y fue castigado, es como si yo hubiese sido castigado. Y todos los méritos de Él es como si yo los hubiera hecho. Eso es doble imputación. Fue tratado como pecador, murió una muerte terriblemente desagradable. Nadie, ningún ser humano podría experimentar la muerte que Él vivió. ¿Por qué? Porque Jesús fue tratado como un pecador. Jesús recibió el castigo que nos correspondía a nosotros. Así que, hablando de esa unión particular en Cristo, fue tratado como si fuese uno de nosotros, aunque sin pecado, y todo lo que Él hizo cuenta para nosotros. La doble imputación realmente es la explicación de cómo me salvo, por lo que Él hizo. Oye, pero todo lo que tú hiciste, ¿qué? ¿Queda en el olvido? No, Cristo lo pagó como si fuese yo. En Él, si Él fue castigado por nuestro pecado, aún sin pecado, y Cristo fue crucificado y murió, es como si yo hubiese sido crucificado. Dice Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Es decir, Dios tenía en mente el pecado de todos sus elegidos cuando estuvo afligiendo a Cristo. No porque Cristo lo mereciera, porque Él nunca pecó, sino para que todo lo que Él pague es como si yo lo hubiese pagado. Y todo lo bueno que Él hizo es como si yo lo hubiese hecho. Eso es la forma en la que la Biblia explica cómo es que yo soy justificado gratuitamente por lo que Cristo efectuó. Es decir, Dios ejecuta su plan en el tiempo. Vimos que en la eternidad dijo, Hernán y Jesús van a estar unidos, como si fueran uno solo. Para Hernán es imposible salvarse,
Para Hernán es imposible vivir la vida justa que Dios demanda. Así que todo lo malo que hace Hernán y va a hacer, lo voy a poner en Cristo. Y todo lo bueno que Cristo hizo, lo pongo en Hernán. De manera que dice la Escritura, Dios es el que justifica y el que hace justicia al mismo tiempo. Me declara justo, pero se paga la deuda. ¿Ok? Ahora, si fuimos crucificados con Él, es decir, lo que Él hizo cuenta para nosotros, vamos a Efesios 2:6. Dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Recuerda, no es que tú estuvieras ahí, ¿verdad? Ni tu alma, ni nada de tu ser. No estoy hablando de una unión mística. Nadie de nosotros estuvo ahí. Pero según el plan de Dios, todo lo que iba a hacer con Cristo aplica para ti. ¿Ok? Entonces, si Jesús murió, nosotros morimos con Él. Ahorita vemos qué significa eso. Si Él resucitó, entonces yo resucito con Él. Obviamente eso todavía no sucede en el tiempo, ¿verdad? Su muerte sí, pero no su resurrección. Pero ahorita lo estudiamos. Entonces, si resucitó y está allá con el Padre, nos dice Pablo, es como si tú estuvieras allá con el Padre también. Te ve igual que ve a Jesús. Y luego vamos a Apocalipsis 3:21. Dice, el que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí, y me sentaré con mi Padre en su trono. El tema pasado vimos eso de ser coherederos con Cristo, ¿verdad? Heredar lo mismo que Él hereda. Y si Él recibe el reino, lo recibimos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Todo lo que Jesucristo hace es como si yo lo hiciera. Todo lo que se le dé a Cristo es como si a mí se me hubiese dado. Si se le dio la muerte, es como si yo hubiese muerto. Si se le da el reino, yo también recibo el reino. Entonces, en todo lo que Jesús hizo, Dios nos veía a nosotros ahí. Es decir, todo esto que Jesús está haciendo es en beneficio de los que va a salvar. Entonces, desde la eternidad, Dios nos vio en Cristo, ¿verdad? Vio esa unión. En la vida de Cristo, Dios hizo todo lo necesario para que pudiésemos salvarlo. Nos vio en Cristo en su vida terrenal. Y luego podemos decir que estamos en Cristo en nuestra vida terrenal. ¿Qué significa eso? Bueno, para que el plan de Dios se lleve a cabo en el tiempo, yo tengo que tener vida, ¿verdad? Tengo que venir al mundo, vivir. Y para que yo reciba todo lo que Cristo hizo, Dios me tiene que hacer nacer de nuevo. Entonces, regeneración, justificación, adopción, conversión, es la forma en la que obtengo los beneficios que Cristo tiene para mí. Entonces, estoy en Él porque recibo todo lo que es de Él. Veamos un pasaje. Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuisteis sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y aquí nuevamente no lo puedes interpretar literal porque tú no estabas ahí con Cristo. Pero habla del beneficio que se recibe. Es decir, si Cristo murió, entonces, si yo estoy en Cristo, yo también debo estar muerto a este mundo. No puedo dejarme llevar por los deseos de este mundo. Ya no soy esclavo al pecado. Porque Él murió y yo experimento en la regeneración esa muerte de forma simbólica, esa muerte que Jesús tuvo. Porque Jesús murió de manera que el pecado no tiene efecto sobre Él, ¿verdad? Este mundo no tiene efecto sobre un muerto. El muerto es insensible. El muerto no reacciona a lo que el mundo hace. Esta es la analogía que presenta Pablo. Si morimos con Él, entonces yo no puedo seguir vivo como alguien del mundo. Y si resucité con Él, entonces yo soy una nueva criatura. Es ahí donde la muerte de Cristo y su resurrección se ve reflejada en nosotros. En que las cosas viejas pasaron, las cosas son hechas nuevas.
en que mi vieja naturaleza quedó muerta, ahora tengo una nueva naturaleza. Estar en Cristo, en ese caso, si Él murió y resucitó, implica que yo fui regenerado. El mérito, lo que Dios hizo con Cristo, matarlo y luego resucitarlo, lo vemos en la regeneración en nosotros. Morí al mundo, soy una nueva criatura. Ya no puedo vivir como era en el mundo, porque es como si Dios hubiese matado mi cuerpo terrenal y me hubiese dado un nuevo cuerpo como se lo dio a Cristo. Pero aún no se manifiesta eso totalmente. Ahorita lo vemos en una forma limitada, pero eso implica que si yo estoy con Cristo, tengo que ser una persona totalmente distinta al mundo. Ahora, 2 Corintios 5:17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es decir, todo lo que Dios hizo en mí al regenerarme, lo hizo porque me ve en Cristo, porque estoy unido a Él. 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hago para Dios y por Dios, lo hago en Cristo. O sea, debido a esa unión que tengo con Él, tengo la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que estudiamos? Para el hombre natural le es imposible comprender las cosas de Dios. No las puede entender. El hombre natural está sumiso a la voluntad de Satanás, es esclavo del pecado. Entonces, si yo ahora hago algo para Dios y resulta agradable a Dios, porque lo hizo movido por el Espíritu Santo, ¿por qué lo hice? Porque estoy en Cristo. O sea, por esa unión que tengo con Él, por la regeneración. Consideremos esto, cuando a un matrimonio se le dice, ahora son marido y mujer, entonces ya son uno, ¿verdad? ¿Cuál es el momento para nosotros en los que somos uno en Cristo? En la regeneración. ¿Ok? Entonces cuando decimos que estamos en Cristo, es lo mismo que decir, fuiste regenerado. Pero estás unido a Él para toda la eternidad. Cuando yo hago algo para Dios, lo hago en Cristo. Es decir, debido a la regeneración, debido a esa unión que tengo con Él. Si no, no podría hacerlo. Si yo me porto distinto a como me portaba y ya no soy como el mundo, es en Cristo. Es por la regeneración, por la unión que tengo con Él. Eso es lo que dice. El problema es que lo pone como si fuese algo literal y resulta complicado entender cómo es que soy uno con Él. Y tenemos el problema de imaginarme una especie de unión mística, pero no es eso. Está expresando por medio de alegorías qué es lo que pasa en la vida del creyente cuando fue regenerado. Cómo es que es un solo ser en Cristo y cómo se beneficia el ser humano de eso, cómo lo vemos en la persona. Ahora, si yo estoy en Cristo y tú también, entonces todos los elegidos estamos en Cristo ahora. Su iglesia es uno con Él. Dice Romanos 12:5, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces, si yo estoy en Cristo y tú también tenemos tú y yo una unión particular. Estamos relacionados de una forma con Dios y entre nosotros, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene dones diferentes, cada uno tiene trabajos y responsabilidades diferentes en las cosas de Dios, pero todos somos uno solo. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo y Cristo es uno solo, todos somos uno. Somos un cuerpo en Cristo, es lo que dice la Biblia. Pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, cuando decimos que estamos en Cristo, tiene que ver con el plan de Dios, tiene que ver con lo que Jesús hizo y la regeneración en nosotros, que es el medio por el que recibimos todo lo que Jesús hizo. Nuestra unión con Cristo, esta relación especial que tenemos con Él, que el Padre ideó desde la eternidad, es lo que permite que yo sea otro, es lo que permite que yo pueda estar con Él. Luego,
decir que estamos en Cristo, siguiente, la Biblia nos dice que también Cristo está en nosotros. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Vamos a Juan 15, 1 al 4. Palabras de Jesús. Juan 15, 1 al 4. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Así que si nosotros estamos en Cristo, la Biblia determina también que Cristo debe estar en nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando decimos que recibimos al Espíritu Santo, ¿estamos recibiendo solamente el Espíritu Santo o no? O sea, no tienes a Jesús y al Padre, nomás al Espíritu Santo. Bueno, como ya estudiamos la Trinidad, vimos que ellos son inseparables, indivisibles, son un mismo ser. Así que cuando Cristo dice que Él está en ellos, ¿qué significa? Que tiene al Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué algunos pasajes hablan de tener al Espíritu Santo? Y vamos a ver más adelante que otros hablan de tener al Padre y otros de tener al Hijo. Más adelante lo contestamos, pero no puedes hablar de tener solamente una persona de la Trinidad, porque los tres son uno. Tener el Espíritu Santo es tener a Dios. Tener a Jesús es tener a Dios. Tener al Padre es tener a Dios. Si tienes al Hijo, tienes al Padre. Si tienes al Padre, tienes el Espíritu Santo. Es decir, es cuando Jesús dice, yo estoy en ustedes, es lo mismo que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Ok? Porque ellos son uno solo. Entonces, cuando Jesús dice, si ustedes están en mí, yo estoy en ustedes, ¿lo ves como una condición? Es decir, a ver, yo no voy a ir contigo a menos que tú vengas conmigo. Si tú estás conmigo, entonces yo voy contigo. Claro que no, porque en la regeneración, ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene. Pero yo, ¿cómo me puedo dar cuenta de eso? ¿Cómo puedes saber tú? Dices, bueno, si yo digo que estoy en Cristo, Él tiene que estar en mí. Es decir, esa es la condición necesaria para detectarlo. No es una condición para que Jesús venga. Es la forma en la que nos damos cuenta. Si alguien dice que está en Cristo, Dios tiene que estar en Él. Y eso genera evidencia, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando Jesús nos dice, separados de mí nada pueden hacer, eso significa que si el Espíritu Santo no está en ti, no puedes hacer lo que Dios pide. ¿Ok? Gálatas 2:20, lo leímos hace poquito. Dice, he sido crucificado con Cristo, pero me quiero enfocar en lo que sigue. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso? Que tengo a Dios en mí. ¿Y qué debo de hacer yo? Según Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, dijo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo? Que él no hace lo que él desearía hacer o lo que le parece mejor, sino que se sujeta a lo que Dios le mandó. Dices, ya no vivo yo, ya no hago lo que yo quiero, porque sé que lo que quiero muchas veces es opuesto a lo que Dios quiere. Así que me humillo para hacer lo que Dios me pidió que haga. Eso significa, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Ok? Entonces, si yo estoy en Cristo, Él está en mí. Y si yo le ayudo a alguien que está en Cristo, es como si le hubiese hecho eso que le hice a esa persona, es como si se le hubiera hecho a Dios. Mateo 25:40, dice, el rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Se acuerdan en esa parábola? Jesús dice, por cuanto tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, tuve hambre y me alimentaste. Ya no me acuerdo exactamente cuáles son todos los ejemplos que da,
Dice, bueno, porque si yo estoy en Cristo y Cristo en mí, lo que yo haga por ti o tú hagas por mí, es como si lo hiciésemos a Él. ¿Me explico? Entonces, Cristo está en nosotros, puede generar confusión si nos olvidamos de la Trinidad. Pero si recordamos la Trinidad, yo puedo cambiar la palabra Cristo por Espíritu Santo, y es verdadero. Puedo cambiar la palabra Cristo por el Padre, y es verdadero. Si yo estoy en Cristo, si estoy unido a Él, Dios tiene que estar en mí. Tengo que tener al Espíritu Santo. No hay hijos de Dios que no tengan a Dios. No hay regenerados sin Espíritu Santo. ¿Acuerdan que lo vimos la clase pasada? Alguien que no tiene el Espíritu Santo no es regenerado. Ahora, tercer paso, o tercer aspecto, mejor dicho. Somos como Cristo. Claro que esto es a mayor o menor medida según el caso, ¿verdad? Pero tenemos la promesa de que se va a cumplir lo que dice la Escritura, llegaremos a la estatura del varón perfecto. Pero si estamos en Cristo, o sea, si nacimos de nuevo y Dios está con nosotros, a fuerza, tengo que ser como Él. No que esté obligado a hacerlo, sino que esa es la consecuencia. Soy como Él. No en todo, porque sigo sujeto a este cuerpo, pero persigo, me esfuerzo en imitarlo. Primero de Juan 2, 5 al 6. Primero de Juan, capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. O sea, si alguien me dice, Hernán, ya eres cristiano. Yo digo, bueno, ¿qué sigue? ¿Ahora qué hago? Ahora imita a Cristo. O sea, como si fuese mi tarea y mi responsabilidad. Algunos cristianos piensan que así es. Dices, bueno, ya soy cristiano, ¿ahora qué hago? Ahora échale ganas para ser como Él. Y es una verdad a medias. Porque si realmente Dios está en ti, no va a haber de otra. Tienes que imitarlo. No es opcional. No te puedes tomar vacaciones de eso. Si Dios está en ti, si tú estás en Él, a fuerza debes de vivir como Él vivió. Lo vas a imitar. Y si no quieres, te va a disciplinar y te va a convencer. Y te va a cambiar para que lo hagas. Fíjate, 1 Corintios 11:1, palabras de Pablo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Cualquier cristiano debería poder decir eso, ¿verdad? ¿Cuántos se animan? ¿Quién dice? A ver, todos vean mi vida, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Nadie? ¿Nomás Pablo? O sea, ¿Pablo era un superhombre? ¿No es este mismo Pablo el que escribió Romanos capítulo 8? Que dice, soy un miserable, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer termino haciéndolo. Y luego diría, oye Pablo, ¿y cómo se te ocurre decir, imítenme? Tú mismo dices que no puedes. ¿Cómo te voy a imitar? Por eso les hice esa pregunta. ¿Quién puede decir, imítame a mí como yo imito a Cristo? Bueno, se supone que todos deberían de decirlo. Porque aquí no está hablando de perfección. ¿Me explico? ¿Cómo imitas a Cristo cuando pecaste? Dices, no puedo imitar a Cristo en el pecado porque Él nunca pecó. ¿Pero qué viene después del pecado? Una cosa es un tropiezo, pero cuando ya llevas que se va haciendo práctica, ¿qué va a pasar? Dios te va a disciplinar. Jesús no fue disciplinado porque Él nunca pecó. ¿Pero qué hizo ante la voluntad del Padre? La aceptó. ¿Verdad? Le fue muy mal a Jesús por obedecer al Padre. ¿Qué vas a hacer tú cuando te va mal? Ya sea por pecado o injustamente. Vas a someterte a lo que el Padre dice. Fíjate, nosotros, como Pablo, podemos decir, imítame a mí. Pero dices, no, porque tengo muchos errores. ¿Pablo tenía? Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo que imites? ¿Sus errores?
Claro que no. Sino la forma en la que él, obviamente, una persona que ya tiene experiencia, que es maduro en las cosas de Dios, puede decir, me equivoco, y ¿sabes qué? Pido perdón, me equivoqué. Imítame. Reconozco mi pecado y reconozco que Dios es justo. No puedo excusarme. Imítame. Porque al momento en que yo me humillo, estoy imitando a Cristo cuando Él se humilló, aunque Él no pecó. ¿Me explico? Entonces, una persona que es madura, que sabe que peca, que tiene errores, eso no impide que diga, imítame como yo imito a Cristo. Porque si estoy consciente de mis errores y sé que no puedo eliminarlos, y tú tampoco, bueno, fíjate cómo le hago yo cuando clamo a Dios para que me libre de ese pecado. Yo no puedo salir por mis propias fuerzas. Yo no puedo cambiar por mis propias fuerzas. Ya me estoy adelantando a la santificación, pero yo te puedo decir, imítame, porque cuando estoy pecando y no puedo, me humillo ante Dios y le digo, Dios, líbrame de mí mismo. Eso hazlo tú también. Cuando tengo un área de servicio, vengo y sirvo, aunque pase lo que pase, aunque no tenga ganas y esté muy cansado, imítame, porque Jesús hizo lo mismo. ¿Se acuerdan cuando le dijeron, maestro, no vas a comer? Yo tengo una comida, hacer la voluntad del Padre. Todos estaban cansados y Jesús también, y sin embargo le seguía para cumplir lo que Dios encomendó. Pero si tú dices, ay no, hoy hace mucho frío, no voy a la iglesia. Ay, me duele mi cabecita, no voy. Ah, mi bracito, mi piernita. No. Mira, te lo digo por experiencia. Si tú vienes con dolencias, cuando te pones a hacer lo que Dios dijo, ahí se te quita mínimo en el periodo en que estás haciendo lo que Dios dijo. Acabas y te vuelve a lo mejor. Me ha pasado muchas veces. Ah, bueno, qué bueno Hernán, cómo él es tan santo y lo hace. No soy yo, es Cristo en mí. Porque es más fuerte que yo. ¿Qué dijo Pablo? Ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Por qué? Porque es lo que Dios le encomendó. Entonces, ninguno de nosotros hacemos las cosas por mérito propio. Si tú empiezas a imitar a Cristo, es porque Dios está en ti. No es algo tuyo. En el sufrimiento, aun cuando sufrimos, debemos imitarlo. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 24. 1 de Pedro 2, 19 al 24, dice, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aun sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Fíjate bien, Cristo sufrió por ustedes, es decir, se le trató como si fuese yo, se le trató como el pecador que yo soy. Y lo que sufrió es para darme el ejemplo de lo que debo de hacer cuando yo sufra. Dice, versículo 22, Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo con su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Ahora, esta última frase la distorsionan gravemente muchísimos cristianos, ¿verdad? Dicen, ya no debes estar enfermo porque por sus heridas ya fui sanado. No, la está sacando de contexto totalmente. ¿Está hablando aquí de enfermedades? Claro que no. Nos habla del problema del cuerpo, que empiezo a sufrir y me empiezo a quejar, ¿verdad? Y si es injustamente no me dejo. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Me quedo callado. Lo soportó todo. Él murió para que yo muera eso. Es decir, para que eso ya no me venza. Para que yo pueda hacer lo correcto. Así que por sus heridas yo soy sanado de ese problema, no de las enfermedades que puedas tener, ¿verdad? Entonces, cuando sufrimos, tenemos que ver a Cristo. Ahora, eso es lo más difícil.
Porque cuando tú haces algo de buena gana, todavía, ¿verdad? Cuando tú haces algo porque tú te comprometiste, pues todavía. Pero cuando te hacen algo injustamente, no tenías no tenías nada que hacer tú ahí y te agarraron. Ahí es más difícil porque dices, ¿qué pasó? Bueno, dice, lo que Cristo padeció, lo padeció para darles ejemplo a ustedes. Tenemos que imitarlo. Es decir, que ahí también se ven los cristianos. Ahora, ¿aquí está hablando de cualquier injusticia? Claro que no. Porque a Jesús trataron de apedrearlo y se dejó. No, se escabulló y se iba. Jesús, ¿qué onda? Pues no que tú aceptabas todo. Espera, es que hay que hacer una distinción muy clara. Jesús no dejó que eso pasara porque todavía no llegaba su hora. ¿Verdad? Es decir, no se trata de que te van a hacer algo y bueno, pues hazlo, al cabo voy a ser como Cristo. No es cierto, porque Cristo se escapó de ellos muchas veces. Pablo, cuando se enteraba que le iban a matar, ¿qué hacía? Se iba. Pero cuando ya lo habían agarrado y ya no había para dónde irse, ¿qué hacía? Ahí aplica esto. ¿Cómo sabes cuándo aplica y cuándo no? Mira, cuando Dios dijo a Hernán lo van a agarrar, te van a agarrar. Y cuando te pesquen sabrás que no te puedes escapar. Y si no puedes escaparte ya, es porque esa es la voluntad de Dios. Entonces la aceptas. ¿Me explico? Entonces dicen, Hernán, allá voy. No digas, aquí estoy, que se haga la voluntad. No, córrele. ¿No fue lo que hizo Pablo? Pero si iba corriendo y me atraparon, entonces tienes que saberlo. Dios permitió que te agarraran. Ahora, no es lo mismo, ¿verdad? En el sentido de que aquí estás hablando del padecer por causa del reino. A Cristo lo agarraron por decir blasfemas porque eres hijo de Dios, cuando realmente era el hijo de Dios. Así que la persecución que nosotros enfrentemos tiene que ser por el cristianismo, no por nuestra culpa. Por eso decía, te maltratan por tus propias malas acciones, pues eso no significa que yo sufro penalidades como soldado. No. Ahí no aplica, ahí es lo que te mereces por tus malas acciones, ¿verdad? Es como dice, pues me metí en una deuda y no tengo para pagar y viene el cobrador y me está molestando. Sufro penalidades como soldado de Jesucristo. Dices, no, estás mal de la cabeza. Eso no tiene nada que ver con Jesucristo. Esa es tu propia negligencia. ¿Ok? Tiene que ver con disciplina. Pero cuando tú eres honesto y te metiste en problemas por ser honesto, entonces empiezas a padecer por causa de Cristo. ¿Me explico? Así que no mezclemos las cosas. Yo he escuchado muchas personas asegurar que sufren por causa de Cristo y Cristo no tuvo nada que ver ahí, ¿verdad? Fueron sus propios errores o sus propias negligencias. Entonces, nos dice también el apóstol Pablo en Romanos 8:17. Si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, ¿tú crees que el sufrimiento es parte de la vida cristiana o no? Si Jesús padeció para darnos el ejemplo, ¿cuál será el plan de Dios para nosotros? ¿Que nunca suframos? No, para eso dejó el ejemplo, ¿verdad? El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y está implícito en la vida cotidiana. Porque el pecado trae placer, ¿sí o no? El pecado genera placer. Y cuando tú dices no al pecado, ya estás sufriendo. Porque tu cuerpo quiere hacer algo que tú no vas a dejar, no vas a permitirle hacer. Y eso conlleva sufrimiento. Cuando vas a hacer lo correcto, a nadie le va a gustar si hay más personas involucradas. Y vas a sufrir lo que te van a decir, vas a perder amistades por hacer lo correcto. Eso es sufrimiento. Está implícito en la vida cristiana. Es lamentable que muchos cristianos enseñan, Dios no quiere que sufras. Y dices, qué bárbaro. ¿En serio? ¿De dónde te lo sacaste? ¿Para qué nos dejó el ejemplo Cristo entonces, si Dios no quiere que sufra? Precisamente el sufrimiento es parte del trato que Dios tuvo con su Hijo y que va a tener con nosotros. Si somos uno en Cristo y Cristo padeció, ¿qué esperas que va a pasar con nosotros? Lo mismo, porque por medio de ese sufrimiento imitamos a Cristo.
Y es la forma en la que Dios nos lleva a ser como Él. Veamos el último aspecto. En este caso, estamos con Cristo. Y aquí hay que hacer la diferencia. Estamos en Cristo y aparte estamos con Cristo. Esto habla de la relación íntima que tenemos con Él, ¿verdad? Esto habla de que Dios está literalmente en nosotros. Esto habla de la consecuencia de que empezamos a ser como Él, deseamos ser como Él, lo imitamos en el sufrimiento y cuando no sufrimos. Y estar con Cristo, dice la Escritura, Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estar en nosotros y con nosotros son cosas distintas, ¿verdad? El Espíritu Santo puede estar con alguien y al mismo tiempo no estar en ese alguien. Por ejemplo, Judas. ¿El Espíritu Santo estuvo con él? Sí. Dios les dio autoridad de hacer milagros. ¿Estaba en Judas el Espíritu Santo? No, porque no fue regenerado. Dicen, oye, ese señor hace milagros, ¿es un siervo de Dios? Claro que no. Entonces, ¿cómo los hace? Por el poder del Espíritu. ¿Pero cómo? Porque el Espíritu está con él, pero no está en él. ¿Me explico? Dios, Jesús, prometió estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ojo, no lo saques de contexto. Porque algunos cristianos dicen, mira, vamos a orar. Somos 2 o 3, Jesús está aquí. Pero eso implicaría que si estás tú solo, Jesús no está ahí. ¿Verdad? Y algunos se agüitan porque oran solos. ¿Para qué oro si Dios no va a venir? Necesitamos 2 o más para que venga. No, eso es sacar de contexto este pasaje. Ahí está hablando de la disciplina. Habla de la expulsión. Cuando 2 o más se ponen de acuerdo, según lo que nos dice versículos antes, en expulsar a alguien, Dios mismo está ahí respaldando lo que se hace. La expulsión es algo que Dios mismo confirma. Entonces, cuando dice yo estoy ahí en medio de ellos, ¿es en sentido figurado o literal? ¿Qué opinas? Dices, a ver, ¿dónde está Jesús ahorita? Dice que Cristo murió, resucitó y subió a la diestra del Padre, ¿verdad? Está sentado a la diestra del Padre y estamos esperando que venga. Pero aquí dice que estará con nosotros siempre. ¿Cómo le hace? ¿Está allá o está aquí? Donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Está allá o está aquí? Bueno, obviamente está hablando de la naturaleza divina, que es omnipresente, está en todas partes, ¿verdad? Así que tendría que preguntar, bueno, decir que estamos con Cristo, ¿no aplicaría para todo ser humano? Digo, si es omnipresente, ¿no están todos con Él? ¿Sí o no? ¿Quién diría, no, yo no estoy con Él? Está en todos lados. ¿Se acuerdan cuando hablamos del infierno? Dijimos, el infierno es la ausencia de Dios. Pero si Dios es omnipresente, ¿cómo le va a hacer para no estar ahí? Tendría que dejar de ser Dios. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estar con Él? A experimentar sus atributos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es eso en nosotros? Segunda de Timoteo 4:1. Fíjate el concepto de hablar en la presencia de Dios. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo.
Y aquí Pablo habla en los dos sentidos, en las dos naturalezas de Cristo. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir. Dices, quien no entiende el concepto de la doble naturaleza de Jesús, diría, a ver, ¿estoy delante de Él o va a venir? No se pueden las dos cosas. Pero si Él tiene naturaleza humana y naturaleza divina, las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Él, siendo Dios, está en todas partes, y en la naturaleza humana ha de venir. ¿Verdad? Ahora, 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el punto clave, lo que nos diferencia de cualquier otro ser humano que no haya sido elegido para salvación, que pudo tener comunión con Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Oras? No, pues no. ¿Cómo tienes comunión con Cristo? ¿Cómo te relacionas con Él? No, yo medito, no es lo mismo, ¿verdad? Si estás en presencia de Dios, dices, yo cuando oro, es cierto que Dios no necesita que hables para que te oiga, ¿verdad? Él conoce aún lo que estás pensando, es más, conoce lo que vas a pensar, sabe todo lo que vas a decir. Pero el hecho de que yo hable en oración con Él, estoy poniendo en práctica esto de la comunión con Él. En un sentido puedo relacionarme con Él. En otro, cuando tengo comunión con mis hermanos en Cristo, ¿con quién tengo comunión? Con Cristo. ¿Verdad? Entonces, en este sentido, hablamos de que Él está con nosotros porque Él lo prometió. Todo lo que hacemos lo hacemos en su presencia y tenemos el beneficio de la comunión con Él. Hay más pasajes en la Escritura que por tiempo no los puedo ver ahorita, pero los vamos a ir viendo más adelante. El apóstol Pablo dice que podemos ser consolados por Él, que Él nos da fortaleza, que Él nos ayuda. Entonces, a veces tenemos este problema, pensamos en Jesús como alguien que está allá lejos, ¿verdad? Ah, pues allá a la diestra del Padre. Sí, pero también está aquí. Y está contigo donde quiera que tú estás. Y cuando hablas con Él, estás teniendo comunión con Él. Ya sea que abras la boca o no la abras. Pero Él es omnipresente, siempre está contigo, nunca vas a estar solo. Podemos beneficiarnos de eso de una manera en que el no regenerado no puede. Es decir, si Dios está, por ejemplo, decíamos en el infierno, Dios está en el infierno porque no puede dejar de ser omnipresente, ¿verdad? ¿Qué atributo experimentarán los que están en el infierno cuando Dios se manifieste ahí? La justicia, ¿verdad? Y nosotros, misericordia. ¿Cuál es la diferencia de la presencia de Dios en uno regenerado? Bueno, si uno regenerado pide que se manifieste la presencia, ¿qué va a pasar con él? Va a ser juzgado y aniquilado. Por eso en el Antiguo Testamento encuentras eso, ay de mí que he visto a Dios, porque se saben pecadores. Y el que fue regenerado y está en la presencia de Dios, ¿qué va a experimentar? Misericordia, gracia, fortaleza. Entonces, si estamos en Cristo, Él está en nosotros, lo imitamos y está físicamente entre nosotros, y Él es parte de la Trinidad. Si estamos unidos a Cristo, estamos unidos a la Trinidad completa. Estamos unidos al Padre y estamos unidos al Espíritu Santo. Fíjate, Juan 14:23 dice, le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. O sea que también el Padre está en ti, ¿verdad? Ya vimos que también el Hijo. Ahora dice Romanos 8:9, sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces tienes al Hijo, tienes al Padre y tienes al Espíritu Santo, porque los tres son uno.
Primero de Juan 1:3 dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Entonces, ¿a quién tenemos? ¿Al Padre, el Hijo o el Espíritu? A los tres. ¿Tienes comunión con el Padre, con el Hijo o con el Espíritu? Con los tres. Pero entonces, ¿por qué no nos dice ten comunión con Dios y ya? ¿Por qué en algunos momentos nos dice tienes al Espíritu Santo? En otros dice tienes al Padre o tienes al Hijo. Bueno, porque hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tiene sentido solamente en la redención, en el plan de salvación. ¿Por qué le decimos hijo a hijo? O sea, ¿por qué Jesús es el Hijo? ¿En qué sentido? Es su naturaleza humana, por lo que vino a ser por nosotros. Despojándose de sí mismo, vino a ser semejante a los hombres. Cuando hablamos del Padre y me relaciono con el Padre, tengo que relacionarme en el sentido de la salvación. ¿Qué es lo que hace el Padre? Jesús dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre? ¿Quién es el que ordena todas las cosas? ¿Quién es el que predestinó? ¿Quién es el que da la provisión? El Padre. ¿Y el Hijo? El Hijo es a quien debo de imitar. Según la Biblia, más adelante la vamos a ver con versículos. Él es quien me sostiene, Él es quien me fortalece, Él es quien me consuela. Cuando tengo que luchar por hacer algo que Él hizo, puedo hablar con Él y decirle, ayúdame. ¿No dice la carta a los Hebreos que Él es nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros? Que por lo que padeció nos comprende. Ahora, y cuando hablo del Espíritu Santo, ¿quién es el que me guía a toda verdad? ¿Quién es el que me dice lo que el Padre ha dicho? De lo que he leído, ¿quién es el que trae el conocimiento en mi mente para usarlo cuando lo necesito? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo me relaciono con la Trinidad? Según lo que estás buscando. Los tres son Dios, ¿verdad? Pero en el rol que revelaron en el plan de salvación, te puedes referir a ellos en distintas cosas, en distintos términos, aunque los tres son el mismo. Tienes el Espíritu Santo, es decir, tienes al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo. Tienes a Dios. ¿Me explico? Hablar de la unión con Cristo es la forma de explicar cómo en esto es que recibimos todo lo que Dios nos dio. Pero todavía no llegamos al punto final, aún no somos glorificados. Desde que fuiste regenerado a la glorificación está la santificación. Y nuestra unión con Cristo es vital para entender por qué alguien persevera en las cosas de Dios. ¿Por qué el cristiano se va pareciendo cada vez más a Dios? ¿Es una obra solo de Dios o también nuestra? Es aquí donde sí podemos hablar de sinergia, sinergismo. Es algo que Dios hace en mí y que yo hago también. Pero ahí es donde se vuelve confuso porque algunos lo tratan de extender a todo. Dicen, pues yo me salvo porque yo hice algo. No, tú no te salvas porque hiciste algo. Tú te salvas porque Dios quiso. Una vez que fuiste regenerado, convertido, justificado, adoptado, ahora sí hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque debo ser como Cristo. Así que lo que yo hago, aún así no lo hago simplemente porque yo quise, sino que es la consecuencia natural de estar en Cristo. De que Él esté en mí. De que puedo tener comunión con Él. Entonces, hablar de santidad está implícito en las cosas que yo voy a hacer como consecuencia de lo que Dios ya hizo en mí, pero no puedo quitar a Dios de ahí. Es decir, no, bueno, Hernán, pues si haces cosas buenas te salvas, pero ya no depende de Dios. ¡Qué absurdo! Porque si Él está en mí siempre, ¿cómo no va a depender de Él? Dicen, Dios no se mete, Dios deja que hagas lo que tú quieras. Falso. Si yo estoy en Cristo, Él está en mí, ¿cómo es que no se va a meter? ¿Cómo es que se queda al margen si Él es el que hace la obra en mí?
Por eso hablar de la santificación, o para entenderla claramente, teníamos que estudiar todo esto. Cuando alguien dice, yo me salvo porque mantuve mi santidad, hay que darle el curso de fundamentos para que entienda después de todo lo que hemos estudiado que es imposible que digas eso. Pero ¿te das cuenta por qué es tan difícil llegar a ese entendimiento? Esta es la clase 44. Todo lo que hemos tenido que estudiar para que cuando lleguemos a este punto resulte claro y sencillo. Ahora, ¿puedes concluirlo así nomás de la nada? Sin haber examinado todo lo que ya examinamos. No. Por eso la Biblia advierte que cuando no profundizas en la Escritura, eres arrastrado por todo viento de doctrina. Cuando Dios repartió los dones y no los están usando para beneficio de la iglesia, eres movido por cualquier viento de doctrina. Cualquiera te puede engañar. Cualquiera puede venir a darte una revelación. Ejemplos extraños. La salvación es como una bicicleta que Dios te la dio gratis. Pero si tú no la cuidas, te la roban. Si te vas a la tienda y la dejas afuera y te la roban, no vengas chillando con Dios porque fue tu culpa. ¿En serio? ¿De dónde sacaste ese ejemplo? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Es absurdo. Pero tenemos paciencia, ¿verdad? Porque la misericordia que Dios nos da explicándonos todo lo que nos explica, nos lleva a decir, no puede ser que te roben la bicicleta, no puede ser. Y cuando alguien venga a decirte es que me robaron la bicicleta, ¿cómo le hago? Ponte a estudiar la Biblia para que dejes de preocuparte. Y tienes la responsabilidad de tratar de explicarle con paciencia, desde lo más fundamental. Tendrías que primero decirle, a ver, ¿es Dios omnisciente? Tendríamos que irnos al principio de las clases, ¿verdad? ¿Es Dios todopoderoso? ¿Acaso Dios no sabía que eso iba a pasar? ¿Pudo haberte escrito Dios en el libro de la vida sabiendo que te la iban a quitar? Y luego, bueno, ya empiezas a avanzar con más información sobre quién es Dios, sobre quién eres tú y cómo es que Dios salva. Así que tenemos mucho que estudiar, ¿verdad? Tenemos mucho que aprender. Y la advertencia que nos dice la carta de los Hebreos es que algunos de nosotros, bueno, dice, algunos de ustedes, voy a excluirlos a todos también aquí, debiendo ser ya maestros, aún son como niños. No hay excusa para ser como niño, ¿verdad? Ninguno de nosotros debiese estar buscando lechita si has estado ya en todo este proceso. Si acabas de llegar, pues claro. Pero si hemos estado en este proceso desde que empezamos los fundamentos, estamos empezando a dejar la leche un poco cada vez más atrás, ¿verdad? Todavía no estamos en el alimento sólido que habla la Biblia, porque todavía estamos con los fundamentos. Pero esto nos debe de llevar a tener paciencia para con los demás, a entender que es comprensible que concluyan mal, es comprensible que no puedan entender muchas cosas, porque aunque Dios nos da un nuevo entendimiento, Dios dijo que es por medio del estudio de la palabra que llega la madurez. Entonces, imitemos a Cristo, ¿verdad? No pierdas la cabeza. Respira profundo y acuérdate de ti mismo. Y luego explicas. Si escuchas y si encuentras oídos atentos, no te detengas. Si encuentras oídos necios, no inviertas tu tiempo ahí. Eso es lo que la Biblia enseña, ¿ok? Entonces, en cuanto a la unión con Cristo, ¿quién de nosotros puede pedirle algo al Padre según su voluntad y dudar si le será hecho? ¿Quién de nosotros podría decirle, Señor, dame sabiduría y pensar que no te la va a dar? ¿Quién podría decirle, Señor, dame santidad y pensar que no van a venir problemas? Mientras más conoces a Dios, más seguro estás en Él. Y más inteligente tiene que ser tu oración, ¿verdad?
Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cuando ores, no ores por cosas triviales. Ve a la raíz del asunto. Si tienes dificultad, no le digas a Dios, quítame las dificultades. Dile, enséñame a enfrentarlas como debo hacerlo. Cuando estés batallando con pecado, no le digas a Dios, ahora sí voy a poder. Dile, no me abandones porque sin ti no puedo. Cuando falta dinero, no le digas, dame más dinero. Dile, enséñame a administrar bien lo que me has dado. Cuando oramos, reflejamos mucho de qué tanto conocemos de Dios. Y si Él es bueno y todo obra para bien, Él no tiene que cambiar nada de lo que Él ha hecho, ¿verdad? Somos nosotros los que necesitamos cambiar. Así que vamos a orar, Señor. Gracias por hacernos entender que somos uno en ti, que estamos unidos a ti, Señor. Que todo lo que tú has hecho y todo lo que harás en nuestras vidas es para nuestro bien. Todo lo que hiciste, lo hiciste por nuestro bien. Y todo lo que vas a permitir en nuestras vidas y hacer en nuestras vidas también es por nuestro bien. Porque tú no puedes dejar de ser Dios. Aunque en nuestra perspectiva sea malo lo que nos está pasando, Señor, viniendo de ti todo es para bien. Enséñanos a entender que estamos en ti. Danos la evidencia de que estás en nosotros. Queremos ser como tú. Queremos confiar como tú confiabas en el Padre, Jesús. Queremos entregar nuestra vida como tú la entregaste al Padre. Queremos tomar nuestra cruz y seguirte como tú lo hiciste. Queremos entender las cosas de Dios como tú las entendías. Queremos hacer las obras del Padre como tú dijiste que las hacías. Que nuestras palabras, cuando hablamos de ti, no sean de nosotros, sino tuyas. Que hablemos lo que la Escritura dice, como tú dijiste. Como tú respondías, escrito está, danos la capacidad y la habilidad para responder igual. Padre, que todo nuestro ser te glorifique. Y cada cosa que hagamos en el cuerpo sea para tu gloria. Cuando nos equivocamos, Señor, y pisoteamos tu nombre, corrígenos, azótanos, disciplínanos, para que también sea glorificado tu nombre cuando nos transformes. Señor, sabemos que no nos abandonarás, que nunca nos dejarás. Sabemos que siempre sostendrás nuestras manos, Señor, que siempre guardarás nuestro camino. Sabemos que ocasionalmente nos entregarás a Satanás, como entregaste a Pedro. Y permitiste que fuera zarandeado, Señor, y sabemos que permitirás que también pase lo mismo con nosotros. Sabemos que merecemos el castigo, Señor. Pero aún así sabemos que nunca nos dejarás sin corrección. Y cuando permitas la aflicción en nuestras vidas, Señor, será para nuestro bien. Por eso enséñanos a vivir agradecidos. Enséñanos, como dice tu palabra, a guardar nuestra salvación, porque tú pones el querer como el hacer en nuestras vidas. Padre, que ninguno de nosotros se sienta superior a los demás. Que ninguno de nosotros se exalte a sí mismo, Señor. Sino que todos, unánimes y de común acuerdo, hagamos todo para que tu nombre sea glorificado. Enséñanos a tenernos paciencia unos a otros, tolerarnos unos a otros, Señor, a exhortarnos con tu palabra, para que podamos ser testigos del enorme milagro de la transformación de nuestras vidas. Que podamos recibir evidencia unos de otros de que estás con nosotros, que estamos en ti. Que cuando te obedezcamos, Señor, la gente pueda experimentar tu gloria. Que puedan agradecerte a ti, Señor, por las cosas que hacemos, porque provienen de ti. Que tu cuerpo sea edificado por medio de nosotros, Señor. Que el que venga entre nosotros se vaya restaurado, edificado, por medio de tu palabra, por medio de los dones que nos has dado a todos, para que juntos podamos vernos crecer unos a otros.
Danos el entendimiento que necesitamos, Señor. No nos entregues a nuestros propios deseos. Todo esto te lo pedimos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse? Sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano. Tenemos 15 minutos. Si levantas tu mano, te llevan el micrófono. Por favor, no te guardes las preguntas. Quizás lo que tú quieres preguntar a otro no se le había ocurrido pensarlo y también se va a beneficiar al escuchar tu pregunta. Así que por acá viene la mano levantada. ¿Me ayudan, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Referente al pasaje de 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A ver, ¿cómo? ¿Podrías repetirlo, por favor? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entraría en todos los puntos que tocaste en este tema, ¿no? De que estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Si tenemos la mente de Cristo, está haciendo referencia a que estamos en Él, porque el Padre nos ve como si fuera Él. Y Él nos da el entendimiento de lo que quiere que entendamos. Sí, acuérdate que también Pablo muchas veces cuando habla de eso, como dice, ya fuimos resucitados y estamos con Él sentados, habla desde la perspectiva eterna, ¿verdad? Dado que Dios ya lo mandó, desde la perspectiva de Dios todo eso ya se cumplió. En el tiempo nosotros aún no lo vemos cumplido. Porque busqué la mente y en hebreo dice que es entendimiento o conocimiento de lo que Él es. Conforme vayamos en lo personal, o sea, en la vida personal, conforme vayamos conociendo la Escritura y razonando con la Escritura, empezamos a tener la mente de Cristo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿cómo razonó? En base a la Escritura, dijo, escrito está. Cuando nosotros hacemos lo mismo, tenemos la misma mente de Cristo, al menos en ese aspecto. ¿Alguien más? ¿Acá? Buenas noches. Buenas noches. Cuando hablaba, bueno, es un concepto, nomás quiero tenerlo claro. Cuando hablabas que desde antes de la creación, ya ves que hay grupos que creían en la preexistencia del alma, hablaste un poquito de eso. ¿Eso es considerado herejía o hay gente dentro del cristianismo que cree en la preexistencia del alma? Bueno, hay gente en el cristianismo que cree muchísimas cosas muy absurdas, ¿verdad? Eso no significa que sean correctas. El punto es el punto de vista lógico, ¿verdad? Si antes de la creación ya había cosas creadas como las almas, es una contradicción lógica. Tendrías que decir que si realmente crees que hubo almas antes de la creación, entonces no puedes hablar de un Dios omnipresente ni omnisciente, ¿verdad? Tendrías que hablar de una multitud de deidades, porque todos serían previos a la creación, ninguno sería creado. Y aparte es ilógico pensar que hay más de un solo Dios antes de la creación. Entonces, no pasa el filtro de la lógica, aún se diga cristiano o lo que sea. No puede ser verdadera esa información. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. En el orden de la salvación, que es lo que se está hablando, esos 4 aspectos, ¿dónde van? O sea, ¿es en la conversión o antes es parte de la santidad? Bueno, lo entendemos en parte de la adopción, pero esos términos son instantáneos, ¿verdad? O sea, desde el momento en que eres regenerado hablas de esto, aunque lógicamente separamos los conceptos. Regeneración, conversión, justificación, adopción. Son instantáneos, suceden al mismo tiempo, pero la Escritura se refiere en distintos términos a ese momento en particular y es por eso que los desglosamos lógicamente. Pues no es gradual, es instantáneo. Es instantáneo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Acá había otro? ¿No?
No lo vi. A ver, ¿alguien levantó la mano por acá? ¿No? Ah, sí, acá. Se me fue. No soy omnisciente. Bueno, buenas noches. ¿Es Buenas correcto decir que cuando una persona se bautiza es un simbolismo de que estás muriendo y que cuando sales del agua eres nueva criatura? O sea, ¿es correcto eso o está mal interpretado? Sí, el simbolismo hace referencia a que estás en Cristo. Y como dijo Pablo, si Cristo murió y resucitó, yo también, y el bautismo refleja eso. La inmersión en el agua es la muerte y el salir es la resurrección. Pero hablas no de la glorificación, ¿verdad? Sino de la regeneración en sí misma, que murió tu vieja naturaleza y ahora tienes una nueva. Por eso el bautismo es posterior a la regeneración. El bautismo, el meterse al agua, no puede provocar la regeneración. Ahí nuestros amigos católicos se equivocan gravemente, porque ellos consideran que cuando bautizan al niño, ya nació de nuevo. Y es absurdo pensar que tú puedes disparar o controlar cuando alguien es regenerado. O igual alguien que se bautiza y realmente todavía en ese momento no ha sido regenerado, pues a lo mejor ese bautismo no sirve para nada. Ajá. No fue una profesión auténtica. Quien se bautiza tiene que hacerlo en el entendimiento de que es una declaración pública de su nuevo nacimiento y que por consecuencia su vida va a dar la evidencia que supuestamente se genera cuando naciste de nuevo. Entonces, quien se bautiza y sigue viviendo como el mundo, eso no sirve para nada. Es que no es mágico al hacer lo que te estés regenerando, ¿No? Aparte, el ladrón en la cruz nunca se bautizó, ¿verdad? Fue regenerado aunque no cumplió con el ritual del bautismo. Entonces lo hacemos como un evento público donde tú das testimonio de tu nuevo nacimiento, pero no es un requisito para la salvación. Ni garantía de que No, ni garantía. O sea, de hecho, debe ser nada más la confesión pública de que naciste de nuevo, ¿verdad? Es todo. Lo hacemos en obediencia a lo que Cristo enseñó. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Pastor, ¿hay alguna evidencia bíblica o histórica para que podamos suponer que cuando el apóstol Pablo escribe maldito de mí, que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago, sean cosas, por así decirlo, pecados, por así llamarlos, graves o feos o mayores, y que pudiéramos suponer que, mira, el mismo apóstol Pablo pecaba, era un cochino pecador? La pregunta es esa. La relaciono, pastor, porque en el pasaje que se menciona, cuando hablamos de la elección, lo que creo que sí queda claro para qué nos predestinó, dice, para que seamos, dice, según nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Va relacionada, pastor? No, que sean dos preguntas. La parte de santos y sin mancha delante de Él, pastor, ¿eso es algo futurista en la nueva creación? Ahorita podemos, yo sé que no es así, pero me gustaría escuchar tu respuesta. Ahorita podemos decir, no, es que ya es cuando nos resucita en un cuerpo glorificado, o sea, esa parte de santos y sin mancha delante de Él, porque a veces escucho, pastor, el pueblo cristiano como que pareciera que la carne es débil y podemos caer, o como creo que se mencionó en una clase anterior, mira el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que lo que no quería hacer lo hacía. Ya me imagino las cosas cochinas, pecaminosas que haber hecho. No, eso no dije yo. No, pero a veces se entiende eso. Por eso pregunto si hay alguna evidencia histórica o bíblica para que podamos suponer eso y no pensar que sean cosas naturales del mundo, como por ejemplo hacer tiendas para vender, que él dijera, oye, yo en lugar de ponerme a fabricar tiendas para venderlas, quisiera dedicarme más a las cosas de Dios y no lo puedo hacer. Y la relación con la pregunta de santos y sin mancha delante de Él, ¿eso tenemos que esperar, pastor? ¿No hay problema? ¿O ya es desde este momento cuando estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, somos como Cristo y estamos con Cristo? Todos esos 4 puntos, pastor, ¿qué relación tiene con el pecado? Lo relaciono con santos y sin mancha, lo relaciono con el pasaje de Pablo. ¿Cómo podemos ver todo eso a la luz del pecado y de nuestras vidas en estos días? Bueno,
Cuando hablas de que predestinados a ser santos y sin mancha, ahí te está hablando de la orden que Dios dio, ¿verdad? Un sentido, o el sentido de eso es asegurar lo que Dios ya ordenó y que por consecuencia se va a cumplir. Pero en cuanto al factor tiempo, no se cumple de inmediato, eso se cumple en la glorificación. Entonces, lo que Dios predestinó, dice, ya te predestinó para ser adoptado, ok. Eso no implica que es algo inmediato después de la predestinación, sino que en algún momento del tiempo se va a cumplir, como en algún momento del tiempo vas a ser sin mancha. Todavía no, pero en la resurrección se va a cumplir. Entonces, lo que Dios mandó es una cosa, cómo se va a llevar a cabo en el tiempo es otra cosa. Cuando Pablo habla sobre que seremos santos y sin mancha, está hablando en el sentido de lo que Dios ordenó, que aún no se refleja. La evidencia en cuanto al pecado de Pablo no la tenemos, pero tenemos de Pedro. Pablo confrontando a Pedro por hipocresía al no querer comer con los gentiles en presencia de los judíos. Y eso es tan grave como para exhibirlo públicamente, fue lo que determinó Pablo. Delante de todos, de los judíos y de los gentiles, Pablo reprende a Pedro. Y esa es evidencia de pecado de un hombre que ya se nos había dado evidencia de pecado anteriormente cuando negó a Jesús. Entonces, no tenemos un caso particular de Pablo pecando, pero tenemos el caso de Pedro y ambos son apóstoles. Si él mismo dice que las cosas que no quiere hacer termina haciéndolas, habría que determinar qué grado de pecado está hablando. Por eso, al hablar en la santidad, vamos a ver que el apóstol Juan nos dice que hay pecado de muerte y pecado que no lleva a muerte. De manera que el pecado que lleva a muerte tiene un sentido de gravedad que permite identificar que no eres hijo de Dios, porque vas a la muerte, es decir, no estás predestinado. Y cuando no es pecado que no es de muerte, hablas de una categoría distinta. Los dos siguen siendo algo errado a los ojos de Dios, ¿verdad? Sin embargo, en cuanto a la gravedad del asunto es distinta. Pero lo vamos a ver en la santificación el domingo, si Dios quiere. Entonces, estamos poniendo todas las bases para entender por qué una persona debe ser santa, pero nos falta explicar qué es la santidad en sí, cuál es el pecado que puedes encontrar en el creyente regenerado y cuál es el pecado que no debieses encontrar ahí. Pero lo vemos, si Dios quiere, el próximo tema. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien. ¿Hay avisos?